¿Y cómo ustedes calificaban a los que estaban del lado de San Isidro, que eran soldados dominicanos también? Bueno, traidores a la patria. Salíamos de la Argentina y se hacían protestas en contra del gobierno triunvirato, el gobierno de facto. Los policías nos daban macanazos, caían jóvenes presos. Para mí el vínculo político de Camaño fue con la patria. Hoy tenemos un invitado muy especial, Manuel Marino Santana, más conocido como Marinito. Fue un dirigente estudiantil de principios de los años 60, fue miembro del Movimiento Popular Dominicano, fue de los militares o militantes revolucionarios que se convirtieron en militantes de la patria en San Carlos. Estuvo bajo las órdenes del comandante Chestaro en la avanzada A de San Carlos, y es un hombre de una muy interesante y valiosa experiencia política en las lides dominicanas con el nacimiento de nuestra democracia. Muchas gracias, Marinito. Te veo y pienso en Andrés, que fue mi compañero de estudio, Andrés Santana, economista, dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero, porque ustedes además se parecen mucho. Andrés es menor que tú, mucho menor, y me acabo de enterar que tú fuiste que arrojaste a tu hermano Andrés a la actividad política. Pero quiero comenzar, antes de hablar de ese proceso, me gustaría comenzar. ¿Qué pasó el 30 de mayo de 1961 cuando se produjo un acontecimiento en el que un primo tuyo que vivía contigo en tu casa, Elpidio Santana, fue agredido por un calié, por un miembro de la policía represiva trujillista? ¿Tú recuerdas eso? Gracias, Fausto, por invitarme. Me siento muy bien. Quisiera dejar la memoria histórica del proceso que ha vivido este pueblo para conseguir sus libertades. Eso me ha conllevado a estar contigo aquí. Porque te agradezco mucho. Sí, porque de los compañeros se están yendo. Se están yendo, cierto. Y la memoria se está quedando y no quisiera llevármela a la tumba sin dejar algo, un legado de ese proceso histórico. Te lo agradezco mucho. Quiero decir que Marinito es auditor profesional y tiene además la licenciatura en comunicación social de la primera o segunda promoción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue compañero de Lipe Collado, que también era de San Carlos y que tuvo muchas andanzas con Marinito. Adelante, cuéntame qué pasó el 30 de mayo con Elpidio, sí, tu primo. Mi primo vivía en mi casa, era hijo de un hermano de mi papá que vivía en Jaina. Entonces, esa noche del 30 de mayo el día del ajusticiamiento del tirano, sí. Él me invitó al Cupido. Al cine Cupido, sí. Que hay una doble tanda. Sí. Y papá dijo, no. Usted no ha hecho la tarea del Colegio de Nuestra Señora de la Altagracia, que yo estaba. Donde estaba Tony, Víctor Grimaldi. Ese era el grupo de mi generación. De tu generación. Sí, y de tus compañeros de andanza. Sí, exacto. Entonces, no pude ir, no fui. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque cuando él regresa de la doble tanda, ya habían ajusticiado a Trujillo y tenía a Pedro Livio Cedeño en la clínica internacional. Él venía por la Francia. Cerca de tu casa, porque tú vivías en la San Juan Bosco 94, sí. De acuerdo. Entonces, cuando él iba por la Francia, rumbo para subir una callecita para la casa. La clínica internacional estaba en la México. Exacto. Esquina, creo que Rosa Duarte. Sí, por donde está la DGI. Exactamente. Entonces, atrás de la clínica había un solar que le decíamos el solar de Camaño. De don Fausto Camaño. Sí, que se jugaba pelota. Pelota en ese solar. Entonces, solar. había una mata de mamón. Hoy me acuerdo como si fuera el mismo día. Porque parece uno cuando joven retiene rápido esos momentos tan mal de la vida, tú ves. Entonces lo pararon los agentes del CIN. Elpidio. Y lo agarraron y lo ahorcaron en la mata de mamón.
con vista hacia la Francia, con... Rocco Cochía, Sí, que era donde está el Nuevo Diario, por ahí, por esa zona. Ahora. sí, no, pero era más para allá, era casi esquina, frente a la misma clínica, ahí en la Frente misma a la clínica, clínica internacional. en el patio de la clínica, Ya. que era el solar de Camaño. Pero ¿y por qué el Sim mata al Pidio? Lo ahorca. ¿Por qué? Ellos lo ahorcan. Entonces dice una señora que él le dijo a un agente, Manuelcito. sí, no sé cuál. Así, Sí, tengo entendido que le decían a sí. Manuelcito. Le digo, pero un a agente mí, del sí, Sim. le dijo, pero a mí. Bueno, lo ahorcó, le puso un papelito que se había ahorcado porque debía 5 pesos. Oye, qué descarado. Por la mañana, hay un ahorcado. Mi papá le dice a mi mamá, óyeme, él pidió, no deje que los muchachos salgan a ver ese escenario. Tu papá ya sabía que era su sobrino, el Pidio. Sí, que vivía en su casa. Sí, porque estaba guindado y su cara estaba hasta la Francia y hasta a la misma calle de donde nosotros vivíamos, el patio de la San Juan Bosco. De la San Juan Bosco, porque daba ahí. Y él se quedó así, tú ves. Nada, de todos modos, como yo era muy poco siempre medio travieso, yo salí y lo vi. Me impactó bastante. Luego nada, nos lo entregaron. El 30 de mayo. El mismo 30 de mayo. 30 de mayo. Sí, porque tenían a Pedro Livio ahí. En la Entonces, clínica. ¿qué pasó? Posterior. Ahí pues, mismo lo mataron en la clínica. ¿A Pedro Livio? A Pedro Livio. No. ¿No lo mataron ahí? No. Él se lo llevaron después que lo interrogaron herido. Lo interrogaron ahí. Sí. E inclusive José Joaquín Puello, que fue que atendió a mi papá antes de fallecer, yo nunca le dije, él hablaba de ese muchacho. Y yo no le dije a José Joaquín, que somos amigos, que ese era mi primo. Que ese Pidio. Sí, yo le decía a José Joaquín que ese era mi primo. Y José Joaquín llegó a ver al Pidio ahorcado. Él habló de eso, yo lo vi en un programa que él habló de eso. Yo traté de ir a decir a José Joaquín, óyeme, José, ese es mi primo. Viví en mi casa. Sí, viví en mi casa. Bueno, lo velaron en mi casa, lo llevaron a Jaina a enterrar a de tiempo. Lo llevaron a de tiempo porque ya estaban los calieses estaban ahí en el velorio, uno para acá y todo el mundo callado, nadie se atrevía a hablar y los calieses pasaban. ¿Qué pasa, Fausto? Vaya ironía del destino. El calié que lo ahorcó, el teniente Amado García Guerrero lo mató como a los 2 días, a los 3 días, que fue él. Bueno, porque al teniente Amado García Guerrero lo identificaron, él estaba en una casa de un familiar y fueron a buscarlo preso, pero él hizo frente. Creo que fue el 2 de junio, ojo, 30 de mayo, el 2 de junio, el mismo día del cumpleaños del teniente Amado García Guerrero, ese mismo día él se enfrentó con los agentes del CIN. Bueno, y él mató entonces a ese calié que había ahorcado al primo mío. El que ahorcó al primo tuyo. Es decir, se hizo justicia. Lamentablemente el teniente Amado García Guerrero murió ese día. Lamentablemente. De los agentes. Pero le hizo justicia el teniente Servicio de Inteligencia Militar. Sí. Pero tu papá era militante de un partido de izquierda. No. Mi papá tenía panadería. Porque mi papá lo que era antitrujillista. Era antitrujillista. Sí. Y tú te diste cuenta que tu papá estaba contento el día cuando llegaron, del 30 de mayo. Eso fue que a mí me impactó, porque cuando llegaron, estamos todos tristes, yo veo que él está brindando. Ustedes están tristes por el Pidio. Sí. Pero tu papá está brindando por la muerte de Trujillo. Por la muerte de Trujillo. Entonces, oye, no nos dejaron esos calieses sobrevivir. Eso era trancado. Entonces la comadre de mi mamá, la comadre de mi mamá volvió, pues nosotros nacimos en San Carlos, pero nos mudamos a San Juan Bosco, ahí nació Andrés, de San Juan Bosco. Bien. Sí, que Andrés ya no es San Carleño, de San Juan Bosco. Entonces volvimos a San Carlos, de una vez huyendo rápido. Por la persecución por las persecuciones del CIN. Y por el tema del Pidio. Sí, pues exactamente. Ya. Que no sabíamos por qué, porque tú sabes cómo era en la época de Trujillo. Pero en esa época también, bueno, no, un poco después, a tu casa iba Otto Morales, Maximiliano Gómez el Moreno. ¿Por qué iban a tu casa? No, después de la Guerra de Abril. Ah, fue después de la Guerra de Abril. Sí, después de la Guerra de Abril. Y fue también Andrés Ramos Peguero. Andrés Ramos Peguero. Sí, yo lo escondí en mi casa y durmió conmigo allá. Ya. Entonces lo que sucede es que Entonces ustedes estaban vinculados al Movimiento Popular Dominicano. Sí, yo me integré, pero después. Ya. ¿Te integraste? ¿En qué momento tú te integras al Movimiento Popular Dominicano? A raíz del derrocamiento de Juan Bosch.
Ah, después, Sí, ahí mismo en el septiembre 63. del 63. Sí, por ahí en el 63. Ya. Y yo me enrolé a Chetaro, Netoledi, familia de Cayetano. ¿Tú ves? Ya, Cayetano Sí, Rodríguez ahí del estamos Prado. Emilio, Milito, Bolivita y yo. Ya. Tú sabes la inquietud de la juventud, pero de todos modos. Pero tú conociste entonces a René Sánchez Córdoba, a Otto Morales, tú Sí, conociste porque a Pinedo, a Monchín Pinedo. claro, es mi hermano Monchín. Ya. De mucho cariño. Ya. Ya Entonces, ¿qué posición tú asumes en el MPD? No, yo era más o menos un jovencito que llevaba, yo era más o menos dirigente estudiantil. Dirigente estudiantil. Sí, con Otto Pichirilo y el grupo de jóvenes inquietos. Pero Tony. Pichirilo había venido de la experiencia cubana. No, es Otto. Ah, es Otto Pichirilo. Sí, Otto viene de la generación de mi edad. Ya. Otto, Otto Pichirilo sí. de San Carlos, entonces. No, él era de San Antón. De San Antón. Sí, ellos eran jóvenes, éramos jovencitos, éramos adolescentes. Ya. Éramos adolescentes. No, Entonces, fue un proceso. Entonces, ese proceso que nosotros entramos de la juventud, cuando tomaron a Juan Bosch, primero en los mítines aquel de Manolo, esos mítines que se daban en el Parque Independencia, que nosotros bajábamos. Esos eran los tiempos de la 62, porque oye lo que pasa. de la campaña de reafirmación cristiana, de Bonillita, de mucha gente de esa. No, Fausto, oye lo que pasa. A ver. En el proceso, hay un proceso histórico a raíz de la muerte de Trujillo, como tú dijiste, Sí. cuando matan a mi primo Espidio. Sí. Nosotros nos mudamos para San Carlos. Entonces, en esos mismos días matan ahí en la ferretería Rey a De la Maza Ya. y a Antonio de la Maza. sí, Antonio de la Maza, y matan al otro general a Estrella. a Juan Tomás Juan Díaz. Tomás. Ok. Y Juan Tomás Díaz. a los 9 días, que como nosotros vivíamos allá en San Carlos, yo veo que sale un grupo de jóvenes. Y hay que ver a Otto y a este muchacho, Rafaelito Bueno. Y llevan una corona y empiezan, libertad no la hay, libertad no la hay. Entonces eso como me chocó. Entonces, ¿qué pasó? En ese proceso, pues fue un proceso rápido, después de la muerte de Trujillo, para que sacaran los remanentes de Trujillo, los calíes en la calle, un calí en el Conde, un calí aquí, otra cosa. Empezó todo ese movimiento del pueblo a despertar y a tirarse a la calle para sacar los remanentes de Trujillo. En ese proceso, mi papá participó cuando mataron a Héctor Estrella Liz en el puente. Ya. Y ahí vino la OEA, que querían, llevaban los bomberos, le tiraban agua para llevarse, para no dejar huella. Ujú. Entonces mi papá estaba en ese grupo. Cuando mi papá viene, mi mamá preocupada, que yo veo ese proceso de esas convulsiones que había en esos momentos. Convulsiones políticas, efervescencia política. Yo entro, muy jovencito, y mi papá se retira. Ya. Pero tú te afilias al Movimiento Popular Dominicano. Posterior. Que era el partido, digamos, con mayor radicalismo en la izquierda. El 14 de junio estaba, pero... Sí, posterior a eso. Entonces, en ese mismo proceso, rápido, Ok. ese mismo proceso, vino Unión Cívica, me trajeron Unión Cívica. Don Carlos Caliese el Pero Unión 14 de Cívica junio. comenzó a un caer proceso rápidamente. Sí. Sí, Unión Cívica Nacional. Sí, ellos, exactamente, porque llegan todo el gobierno del 14, vino Juan Bo con el Sí. borrón y cuenta nueva, y los trujillistas se fueron para el PRD. Ya. Entonces ahí Juan Bo le ganó las elecciones. a Juan Bo Viriato. ganó la elección. Pero los cívicos hicieron salir a Balaguer. Y entonces en el 65, ¿cómo es? Ya hicimos una cuenta de que De la muerte en de San Trujillo. Carlos, en el año 65, en San Carlos se formaron por lo menos 8 comandos. Sí. 8 comandos. Tú estabas en la avanzada A del comando dirigido por el comandante Chestaro. Exacto, correcto. Y en el Liceo República Argentina. En Ese el- era el comando del Movimiento Popular Dominicano. De Exacto. nuevo, ¿por qué la coincidencia? Porque yo... buena coincidencia, ¿verdad? Buena coincidencia. Sí. Porque yo estudiaba ahí, yo estaba del 7º al 8º. Yo estuve en el colegio de Altagracia hasta el 8º. Hasta el 8º curso. Perdón, hasta el 7º. En el 8º me fui a la Argentina. A la República Para Argentina. entonces ahí ya yo entro como dirigente estudiantil de la UER. De la UER. Y ahí mismo los cacoblancos que nos daban palo. Y que salíamos huyendo, que bajaba Mauri, Henry Segarra, que cuando yo estaba bajando la normal, salíamos de la Argentina y se hacían protestas en contra del gobierno triunvirato, el gobierno de facto, los policías nos daban macanazos, caían jóvenes presos, eran mítines que daba Peña Gómez ahí en el malecón,
Ahí se armó. Yo me acuerdo que ahí en el malecón, Valgavila, estaba tirando panfletos y lo agarró una guagua de Caco Blanco y le dio un palo ahí. Entonces, yo estoy bebiéndome un coco de agua. Peña Gómez está hablando. Esto está el napolitano. Pero el Caco Blanco baja la cabeza. Entonces yo con el coco, porque no le di siquiera dándole un cocazo al Caco Blanco. Y los que estaban en la guagua empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Ya. Yo además veo a Peña Gómez que salió huyendo. Peña Tarima, se desbarató el mitin. Pero no fue por Valgavila que armó ese lío, esos policías dando cosas. Y vaya ironía del destino que después de eso, tuvimos otro, que es cuando se asalta la fortaleza Osama, los Caco Blancos que nos daban palo, ya eran presos de los constitucionalistas para Salón Mureña en fila. ¿Y de ustedes? ¿Tú fuiste de lo que asaltó la fortaleza Osama? Yo fui posterior cuando entraron a buscarlo y no conseguimos nada. Ya. Yo lo que conseguimos es que habían llevado todo. Ya. Un bombo, un cuchillo. Se lo había llevado Henry Segarra, Otto Morales, todo el grupo que entró adelante, llevaron todas las armas. Bueno, la avanzada A, dígame, ¿cómo era la avanzada, el comando de esa avanzada? Sí, eso se fue. En San Carlos. Sí. Pues estamos hablando de San Carlos, muy cerca de San Miguel, en donde estaban los curas que además ayudaron en la Revolución de Abril. Bien, cuéntame de ese, ¿cómo es? Mira, en San Carlos, cuando estalla el 24 de abril, ¿verdad? Ya el 25, el 24, el 25, estaba todo el mundo en el palacio. Cuando empezaron a tirar los aviones, que eran en el San Carlos ahí mismo. Sí, claro. Los guardias salen con todo su tanque y se paran en la 30 de marzo. Y la gente le llevan comida, le llevan café, porque creíamos que iban a estar del lado del pueblo. Ellos lo que hicieron fue, siguieron los 30 pasos para arriba y se fueron para el otro lado. Entonces dejaron el palacio solo. Solo, ya. Nosotros nos metimos al palacio a buscar armas. Cuando metimos al palacio a buscar armas, yo me senté hasta en la silla. ¿En cuál silla? En la presidencial. ¿Tú te sentaste? Sí. ¿No había nadie? No había nadie. ¿Qué día fue eso? Eso fue el 25, el 26 por ahí. 25 al 26, cuando fueron todos los guardias, abandonaron el palacio. Entonces buscamos armas, no encontramos fusiles, muchos tiros. Entonces, Reyito, había un tanquecito chiquito donde estaba el DNI. Entonces Reyito dijo, mira, busquen a alguien que sepa manejar tractor para llevarnos el tanquecito. Y los aviones tiraban. Un artillero, una vaina así, sí. un tanquero. No, el que maneja un tractor o algo, puede manejar un tanque. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? No apareció nadie. Entonces Reyito se metió debajo del tanque y sacó una 30. Ay. Sacó una de las 30 que tiene el tanque. Entonces, al sacar la 30, nosotros cogimos riche, tiro, y salimos todos para el barrio. Bajamos por Inver. Ya tú sabes, la mujer y todo el mundo aplaudiendo, nosotros obviamente, con la ametralladora. Pero ustedes sabían que ustedes estaban luchando contra un régimen en decadencia que ya estaba aniquilado, el triunvirato. Sí, por el retorno a la Constitución del 63, y el sin elección. Estábamos más claros que el agua. Eso era lo que los 7 meses de un gobierno democrático, que se lo eligió el pueblo, no había razón de haberlo tumbado, aparte de la tristeza que nos arrojó a todos. Sí. Para mí, yo tuve 2 noches tristes como la de Hernán Cortés, que fue cuando asesinaron los muchachos del 14 de junio a Manolo en la Manacla. La tristeza en San Carlos. Pero eso fue en diciembre del 63. Eso es la guerrilla de Manolo. Te traigo eso a colación. De junio. Te traigo eso a colación de la tristeza que embargaba a todo el barrio. Porque fue un fusilamiento. Sí, total. Le pidieron que se rindiera y cuando se rindieron, lo fusilaron. O sea, que esa misma tristeza nos abarcó el 19 de mayo. El 19 de mayo con el intento de asalto al palacio. Cuando Fernández Domínguez, esa noche también. Fernández Domínguez, fueron 2 noches Román. Te traes a colación porque fueron 2 noches muy tristes. Ya. ¿Tú crees que esos dos son los acontecimientos más trágicos de ese periodo? En ese periodo, digo, hasta esa fecha que estamos hablando, hasta la guerra, ¿verdad? Ya. Sí, fueron los acontecimientos que... ¿Cuál fue el impacto que tú tuviste cuando te enteraste que habían desembarcado soldados americanos para intervenir aquí en el país y aplastar a los comunistas? Porque esa fue la justificación, y salvar vidas norteamericanas. Esa es una reunión democrática.
Esa revolución era comunista. Ahora, los No comunistas, era comunista. no, los comunistas donde Pero podían... tú eras del MPD Sí, y el MPD pero se proclamaba un partido está bien, comunista. pero los comunistas ¿dónde podían estar? ¿En el lado de San Isidro o en el lado del pueblo, los constitucionalistas? No, claro, por el Todos lado. podían estar de aquel No, lado. claro. No, Es ilógico, decían que está detrás de la fuerza Ya. justa, progresista, de retornar un gobierno que fue quitado al pueblo. Era una lucha justa. ¿Y cómo ustedes calificaban a los que estaban del lado de San Isidro, que eran soldados dominicanos también? Bueno, traidores a la patria, vendidos al invasor, que pisotearon nuestra soberanía. No podía ser justo, eso era injusto, tú ves. E inclusive fue tan injusta la intervención. Mira, había un primo mío que es igual, marino, que fue que trajo de Caldera, y yo andaba con él en los comienzos de la guerra, cuando llegaron los Ganas y toda la cosa, que cuando llegaron los americanos, él dejó el fusil y se fue, y lo cogieron preso en San Isidro, porque no tenían una formación. Los guardias que se quedaron del lado constitucionalista a defender la soberanía nacional y la dignidad patria. Los hombres rana dirigidos por Montearache. Sí, no, y Lora Fernández, Camaño, sí. Fue una valentía. Cuando llegaron los americanos, mucha gente empezaron a encontrar las armas. Y la grandeza de Francia y Camaño. No, pero de eso vamos a hablar ahora, el Puente Duarte. Yo quiero que tú me digas lo que pasó en el puente, pero vamos a hacer lo que pasó en el Puente Duarte, el 27 de abril. Que tú me hables lo que tú recuerdas de eso y qué tú hiciste en ese momento, qué pasó contigo y con las personas que luego estaban también contigo en el Comando Argentina. No, yo no estaba en el Avanzada A. Sí, estábamos todos en San Carlos. Todavía los comandos no estaban formados. No estaban formados los comandos. Sí, estaban todo el mundo, después fue que se formaron los comandos. Entonces, ¿qué pasa? Con ese proceso, que fue tan rápido los procesos, ya cuando quisimos volver al palacio, como te dije, ya estaban los guardias de San Cristóbal. De San Cristóbal, habían venido. Ahí había hasta un primo mío, guardia que estaba tirándonos, él a nosotros y nosotros a él. Que vinieron de San Cristóbal. De San Cristóbal. Entonces, cuando volvimos al palacio, ya los guardias estaban ahí, no entraron a tiro a buscar más armas, ya estaban ahí. Esos fueron los que resistieron la embestida del 19 de mayo. Exactamente. Bien. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Marinito Santana, que es además auditor, es periodista formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque él hizo 2 carreras. En un momento volvemos. Marinito Santana, háblame del 27 de abril y lo que pasó en el Puente Duarte. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Tú estuviste ahí en algún momento? No, yo no estuve en el puente. Estuviste. Pero siguiéndote la cronología de lo que estábamos hablando, sí, del 24, el 25, los aviones tirando, que había que poner espejo. Pongan espejo. Eso decía la gente. Sí, no, se ponían espejos en San Carlos. Y era verdad que sí, en pusimos espejo. No, pues salimos todos a poner espejo. Ya. Espejo. Bueno, P-51, e inclusive hubo un P-51 que tiró en el Parque San Carlos entero y una quila hirió a Núñez Noguera. Y cuando yo vi los hoyos, Fausto, ¿tú has visto la cueva de Cangrejo? Esos hoyos que hicieron los P-51, eran un hoyo como si fueran los cangrejos. Eso fue como el 27, 26. Cuando dijeron para el puente, yo cogí para el Parque Independencia. Como una consigna, ¿verdad? Sí, para el puente. Armas para el pueblo Duarte. Y para el puente, que viene el CEFA. Exactamente. Sí, entonces, en ese proceso... Porque la idea era no dejarlo pasar. Sí, el Puente Duarte. Exactamente. Era la vía hacia entrar a Santo Domingo. Exacto. Y particularmente a la llamada zona ya constitucionalista. De acuerdo. Entonces ya venía la batalla del puente para el 27. Ya. Núñez Noguera y el grupo había en la 30 de marzo, en la Inbel, frente al cementerio, se estaba haciendo bomba molotov, arena, gasolina, mecha y mucha gente, y montándose en camiones para el puente. Julio, uno de San Carlos, íbamos para el puente, yo me iba con ellos y digo yo, no. Cuando yo vi los aviones tirando, yo me devolví y cogí para mi barrio. Julio siguió hasta el sol de hoy. Lo mataron en el puente.
En el puente murió. Sí, en el puente murió, porque en el puente murieron más de 2.000 gente o 3.000 gente, yo no sé cuánto. La gente la incineraron, eran demasiados muertos en el puente. Hubo uno de los pilotos de los P-51, que yo lo entrevisté, el general Jiménez, que él me dijo que ellos lanzaban bombas, pero no la lanzaban al puente. ¿Y eso muerto quién lo hizo? Sino alrededor del puente o en el agua de los Amas. ¿Y esos muertos entonces? ¿Quién lo mataron? ¿Quién mató a toda esa gente? No, y hubo personas que recibieron los efectos, muchas personas murieron por los efectos de esos bombardeos. Sí. No, y eso hubo un seminario. Entonces, ok, tú no, yo no participé. Si yo entonces, me fui para mi barrio. Eso te salvó entonces. Sí, lo más probable, porque muchos se salvaron. Porque tú te ibas a ir con ese... Con Julio. Con sí, Julio, sí. que finalmente desapareció. No apareció más nunca. Entonces se quedaron en el barrio. Entonces ahí viene la consigna, cuando derrotan la fuerza constitucionalista a la gente del CEFA en el puente, sí, hubo una victoria en todo el pueblo. Todo el mundo sí. Entonces era lo que quedaba la fortaleza Osama, que se asaltó posteriormente, ¿tú ves? Ya. Después del 27. Pero eso fue un esfuerzo muy bien coordinado de los hombres ranas. Sí, junto con Lora Fernández, claro, y ese grupo. Entonces, ya el proceso, al llegar los americanos, de una vez el otro día, pues fíjate que no le dejaron tiempo a los constitucionalistas almacén, ya eso estaba programado. Ellos vinieron al otro día y se envolcaron por San Isidro y por Jaina. Hicieron un corredor de una vez para separarnos de aquel lado y dejar a los muchachos que estaban en la zona norte para la operación, entre comillas, de limpieza. Bien. Tu vivencia en la avanzada A, ¿cómo fue? Porque ese era un comando... Mito. ¿Cómo fue? Explícame, sí, ¿cómo era el comando? ¿Tú estabas las 24 horas ahí? ¿Tú te ibas a dormir a tu casa? ¿Retornaba? ¿A qué hora retornaba? ¿Era como un trabajo? Sí, no sé. ¿Cómo era eso? Cuando se formaron los comandos, que mandaron a formar los comandos, en San Carlos se formaron 8 comandos. El 30 de marzo, que estaba en la 30 de marzo con Inver, sí, en el Parque San Carlos estaba en la Brasil, el comando San Carlos, sí, y en el Santo Niño de Atoche estaba el comando del nombre de uno de los jóvenes de San Carlos que mataron al bandito. Después estaban los AS, que fueron unos muchachos que vinieron de la zona norte y cogieron una casa y formaron un comando. Y formaron un comando. Después estaba la avanzada A del comandante Chetaro y Emilín Erasme Peña como su comandante. Emilín era el subcomandante. Sí, y Chetaro era el comandante por el MPD y Emilín era por el 14 de junio, que era un comando mixto. Después estaba el comando Francisco de Rosario Sánchez, sí, que le llamaban los rolitas. Le llamaban los rolitas. Sí, porque era la zona de los rolitas, ahí en la Chile. Sí. Y después estaba el comando Libertador de Vargas, que estaba por donde está el Libertador. Y después está el de la Cucaracha. Que es el famoso comando de las cucarachas que colinda, digamos, exactamente, con San Carlos, porque está sobre la avenida... Exactamente, o sea, ahí estaban ya 8 comandos en San Carlos, 8 comandos. Los comandantes del comando del 30 de marzo, primero fue Camacho, que era de la policía, estaba con Camachito, que era su hermano, y con José, que era su primo. Esos 3 militares se quedaron en la 30 de marzo en Quininver. Luego de Camacho vino el cadete y fue comandante del cadete. Después del asalto a Palacio, del fracaso de Salvatore, se quedaron los cuerpos de hombres rana ahí, Moncharache dejó los ranas ahí. Y entró como comandante Cucaracha, Ulises Melo Cucaracha. Ulises Melo. Sí, que fue el último comandante de ahí. Ya. En el comando de San Carlos, en la Brasil, empezó José Rosado, y después terminó, que era civil, y después Tato, que también era civil. En el comando de Amandito estaba Noguera, Jesús de la Rosa. Núñez Noguera. Sí, Vilgaín. Jesús de la Rosa. Y Vilgaín. Esos 3 eran militares. Yeah. Sí. Y después estaba, que eran esos muchachos que vienen aquí, la avanzada A. La avanzada A. Cuéntame que era Chetaro y Emilín. Y después estaba el de los rolitas, que era Jaime Cruz. Bien. ¿Quiénes estaban en la avanzada A?
Bueno, en la avanzada comandado por el comandante Chestaro y por Emilín. habíamos 200 jóvenes. 200 jóvenes. Sí, 200. En el libro que te lo iba a traer, pero no lo encontré, se lo presté a un amigo, ya los 2 veces lo he prestado, del Lipe Collado. Sí, Soldadito de Azúcar. Ahí está la lista. De los miembros del comando, de la avanzada A. Sí, muy organizado. Comandante, subcomandante, el encargado ¿Lipe Collado era miembro de esa avanzada A? Sí, él era operativo, era el director, el jefe operativo. Lipe era el jefe operativo. Tenían los escribientes, era un comando organizado, muy organizado. E inclusive nos admiraban, Camaño y Lora, admiraban a Chestaro y a Emilín por la formación 200 organizada. ¿Cómo estaban organizados ustedes y cómo actuaban? ¿A ti qué te correspondía en el comando? Bueno, primero, a mí me correspondió, a veces haciendo los turnos de noche, hacíamos entrenamiento, íbamos al Parque Eugenio María de Hostos. Ustedes iban a la Academia Militar. A la Academia Militar. 14 de Entonces julio, salíamos por la 24 de mañana, abril. sí, en 3 grupos, la vanguardia, el grueso y la retaguardia. Ya. Bajábamos con palo, porque no había tantas armas. Sí. Era con palo, y al lado lateral iban los compañeros con fusiles para protegerlos. Para protegernos, y bajábamos toda la 16 de agosto y nos entrenábamos en el Parque Eugenio María de Hostos. Y así regresábamos de nuevo. Ya los gringos estaban en la Abreu, se quedaban mirándonos con binoculares, cuando nosotros veníamos, que nos tirábamos al suelo, se íbamos en la esquina, todos los asuntos militares, porque los civiles no teníamos experiencia cuando empezó la guerra, por eso mataron mucho. E inclusive aprendimos algo, de salir en zigzag, vas tú cruzar una calle, eso nos lo enseñaron los ranas, tú sales en zigzag, y cuando va a llegar al medio de la calle, con este pie y esta mano, tú cruzas la otra, y sales del centro del francotirador, que por eso muchos francotiradores de los gringos que estaban en los molinos mataron muchísimos inocentes. Igual que un guardia que estaba ahí en el palacio, que en la Julio de Verne mató unas niñas, una señora, eran unos crímenes innecesarios, que le llamaríamos crímenes de guerra. Porque una niña, por ejemplo. Una niña buscando leche con la mamá, matarle a la niña, después matar a la mamá cuando busca a la niña. Entonces, toda esa injusticia, toda esa barbarie que uno vio. Pero ojalá pero la parte constitucionalista tenía francotiradores también, ¿verdad? Sí, pero era para los guardias, no para los civiles, que era la diferencia. Los guardias le tiraban a los civiles indefensos. Aquellos le tiraban a los militares. ¿Y ustedes en la Academia Militar aprendieron? Aprendemos cómo defendernos. Cómo defenderse. Y cómo defender la patria en los ataques, si nos iban a atacar, porque como... ¿Qué tipo de armas aprendieron ustedes a usar? No, ahí se usaba todo tipo de armas. Por ejemplo, FAL, Mauser, carabina Cristóbal, que eran muchas que habían, G3. ¿Bazooka? Muy poco lo que bregaron con bazooka. Sí, entonces ponían alambre de púa, uno ponía el alambre de púa y se combinaba. ¿Y de los fusiles, cuál era el más eficiente? Bueno, te voy a decir, el Mauser es un fusil alemán muy peligroso. Muy peligroso, el Mauser largo, porque había un Mauser chiquito y un Mauser largo. ¿Y ustedes tuvieron enfrentamientos en la avanzada A con militares norteamericanos o con militares dominicanos del grupo de San Isidro? No, en la avanzada se le tiraba al palacio. Primero, porque fue un proceso tan rápido. Mira, cuando empezó los guardias que se emprendieron al palacio, como yo nací en San Carlos, andaba por todo eso, yo llevé al Moreno, a Monchín, a Otto, a un grupo, a Pachiro, por esos callejones. Digo, mira el palacio ahí, que había un muchacho herido, y ellos le tiraban al palacio, se peleaba también, se le tiraban a los guardias del palacio. Empezó cuando los guardias entraron al palacio, era un tiroteo, los guardias para San Carlos y los de San Carlos para el palacio. Y era desde San Carlos, es decir, del de otro toda lado la zona, de la 30 de marzo. Sí, de toda la zona. Entonces se cogió área, cada comando cogió un área. Ejemplo, el 30 de marzo cogió la 30 de marzo para arriba, Julio Verne y todo ese lado. Eso pertenecía por todos los callejones. El comando de la República Argentina era el comando del MPD, por tanto ahí estaba Otto el Moreno y compañía. No, pero ellos fue después, cuando empezó el Reburú, ellos todavía estaban en San Carlos, ¿era? Ellos estaban en San Carlos. Y Chestaro
lo formaron es decir, que ahí. tú recuerdas a Otto y al Moreno A todito porque yo era el que lo llevaba. Yo era disparando hacia el palacio. Sí, yo era el guía. El carajito, yo era el guía que lo llevaba. Pero entonces tú ibas desarmado. Sí, yo era el guía, yo iba adelante, no había arma. No todo el mundo tenía arma. El arma te la daba cuando hacía servicio y tenía que dársela al otro. Porque le había poca arma. Inclusive, los militares decían, no quiero civil atrás. Porque lo que anda es que uno lo mate para coger el arma. Mira, pues entonces, todo eso, ahí se forman los comandos. Entonces va para la Argentina, esos que estaban ahí, y en la Argentina forman Juan Robles, Cayetano, el Moreno, sí. Todo, forman el comando. El comando Argentina. Entonces, argentino. Breno, entonces nosotros no íbamos, cuando salíamos con los muchachos del 14, los compañeros del 14, el grupo del MBD, nos íbamos y nos entrenábamos en la Argentina. Ahí los entrenamientos eran más fuertes. Más fuertes. Sí, porque Breno era un gorila, le decíamos el gorila, porque, oye. El gorila. Sí, Breno nos metía y no había que subir. Pero para bien de nosotros, porque en los ametrallamientos del palacio y los que pasamos posterior, muchos nos salvamos por los entrenamientos que nos habían dado, como el ametrallamiento a Palacio, Amelia. Yo participaba, yo tuve 2 ametrallamientos y no me hirieron, que fue cuando matan a Amelia. Amelia Ricard Calvente. El 9 de febrero. Eso fue el 9 de febrero del 66. Sí, y después cuando Sagrario, en la UAS, que fue la última vez. Eso fue ya más. Sí, que entraron a tiro todo y todo el mundo en el suelo. Explícame una cosa, tu criterio, ¿cómo era Maximiliano Gómez como militar en el enfrentamiento militar? ¿Era valiente? Muy valiente. Era, muy valiente. Tenía certeza en el tiro, el disparo. No, era muy valiente. Explícamelo. Él era muy valiente, bastante valiente. Y él tenía el Moreno, porque él era un muchacho de 26, 27 años. Tenía carisma. 25 años tenía. Impregnaba carisma y seguridad a los combatientes. Él iba adelante, yo me acuerdo bien que él ponía, como hacían los rusos, tenía una carterita de esa que ponían con el fusil. El Moreno era alto, esbelto, elegante, tú ves, y con mucha firmeza en el combate que le daba seguridad a los combatientes, de estar al lado de él combatiendo, tú ves, bastante inteligente. ¿Y Otto Morales? Brillante, muy brillante, también muy valiente. Creo que esos muchachos, igual que Valdemiro Castro, esos muchachos eran muy valientes y muchos muchachos también del 14. Para mí, te diría que esa juventud que dio su vida por estos momentos democráticos que tiene ese país, que precisamente por eso quise venir donde ti, porque los compañeros se están muriendo y hay que dejar un legado histórico. ¿Tú ves? La memoria histórica hay que mantenerla, porque lo estamos perdiendo. Y te agradezco bastante que tú tienes chispa esa memoria histórica, porque de verdad que hay sectores que quieren borrarla. Y precisamente por eso yo quise estar aquí. No, pero óyeme, Marinito, yo te agradezco muchísimo, pero me interesa saber, el Moreno, Otto Morales, ¿eran comunistas o eran dirigentes democráticos? Porque tú me dices, bueno, nosotros queríamos restablecer la democracia, que retornara al gobierno de Juan Bosch. Eran marxistas-leninistas. Eran marxistas-leninistas. Sí. Eso no hay discusión. Y ellos querían establecer no hay discusión. El socialismo en República Dominicana. No, pero en ese momento no había socialismo. No había socialismo. Es que ahí es la confusión. Los partidos eran 5 partidos, que bajo la dirección del presidente constitucional de Francisco Alberto Camaño de Ño, obedecían allá a una guerra patria. Estaba los socialcristianos. Estaba el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido Revolucionario Dominicano. Estaba el MPD. El Movimiento Popular Dominicano. El 14 de junio. Y el PSP, que después se convirtió en PCD. Se convirtió en el Partido Comunista Dominicano. Y los que no estaban en partido, que eran de los que son de los pueblos, se organizaron en comando. Que vinieron no eran de ningún partido, claro, sino por la patria. Sin militarse, bajo la dirección del presidente constitucional Francisco Alberto Camaño de Ño. Aquí estábamos claros. Esa revolución no tenía nada de comunista. Es una revolución democrática, dirigida por el PRD. Esa revolución no era de los comunistas. Entonces, eso fue una mentira total. Rafael Fernández Domínguez, ¿tenía vínculos con el 14 de junio? Para mí, Fernández Domínguez, con Juan Miguel Román,
hicieron mucha química. Porque Juan Miguel Román era como el brazo militar, el Del jefe 14, militar del 14 de junio. Sí, Sí, sí. Juan Miguel Román. Para mí era abogado y era sí, un sí, joven. Sí. Para mí hicieron mucha química. Hicieron mucha química. Mucha química. Y muy Fernández rápido, Domínguez química. confiaba mucho en Juan Miguel Román. Yo no te No, yo lo sé porque sí, yo hablé con la hija de Juan Miguel, sí, que me contó y me dijo, ciertamente. Sí. Oye, yo tenían una química como yo no sé si se conocieron más de 20 años atrás, pero de verdad que le vi tanta química. La hija de Juan Miguel Román me dijo que incluso el seudónimo de Camaño en la guerrilla de Caracoles, que fue Román, era por Juan Miguel Román. Sí. Imprimaba mucho. Juan Miguel Román era un líder nato, un muchacho con mucha valía, inteligentísimo. Yeah. Oye, ahí se perdió una criminata de esta juventud. Yeah. Hoy estamos acéfalos por esa juventud que fueron eliminadas en ese proceso histórico. Y Camaño, el vínculo político que tenía, ¿con quién tú crees que lo tenía? ¿Con vos, el PRD? ¿Con el MPD? ¿Con el PCD? ¿Con los socialcristianos? ¿Cuál era? El vínculo político de Camaño que venía del ejército y de la policía. Para mí y jefe de los Cacos Blancos. Sí, hijo de Fausto Camaño, Trujillita. Para mí el vínculo político de Camaño fue con la patria. El vínculo político de Francis fue cuando vio que una revolución, un gobierno democrático que el pueblo se eligió y quiso ponerlo, los americanos quisieron impedírselo porque no tenían autorización de él. Yeah. Entonces le salió el valor patrio, le salió el valor de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón. Francis ahí se casó con la gloria. Francis demostró eso con Fausto, como que tú, cuando que yo vaya a tu casa a ponerte orden, ¿con qué derecho tú tienes que venir a pisotear un país, a poner lo que tú entiendas que debe ponerlo? Pero cuando el PCD se puso en contacto con Francis Camaño, ya Román, en Cuba, y se planeó una reunión, Francis dijo que él tenía que hablar con el secretario general del PCD, que era Narciso Isaconde. Y Narciso tuvo que disfrazarse, ir a Europa y llegar luego a Cuba para poder reunirse con Camaño. Y duraron varias semanas de reunión, todo eso está por escrito. Sí, pero vamos a dividir dos Camaños. Tres Camaños. A ver, ¿cómo? El Camaño militar antes del 65. Ok, de acuerdo. Camaño presidente constitucional para reponer el gobierno democrático. ¿Sí? Y el tercer Camaño guerrillero. Y el Camaño guerrillero. Sí, que entendió que este país era una colonia de los norteamericanos y se radicalizó. Okay. Entonces, hay que ver la grandeza de Francis, de que vino. ¿Y cuál de los tres es el que más te gusta a ti? Los tres. Los dos últimos, perdón. Los dos últimos. Sí, aclara. Sí, los dos últimos. Bien, vamos a hacer una última pausa y volvemos en esta interesante conversación con Manuel Marinito Santana. Volvemos en un momento. Marinito, me interesa que tú me recuerdes el momento en el que Francis Camaño, líder de la resistencia armada a la invasión norteamericana, visitó el comando del MPD en la escuela Liceo República Argentina. Sí. Cuéntame eso, ¿cómo fue? Riverita le dijo, Riverita, incluso Riverita quedó lesionado. Sí. Yo conocí a Riverita porque él fue secretario de la Escuela de Comunicación Social de la UAS mucho tiempo. Sí. ¿Qué pasó? Claro que me daba Pablo a mí con lo que dice. Ese era el otro Camaño. Respondió Camaño cuando Riverita le dijo eso. Ese era el otro Camaño. Se había completamente transformado. Es decir, Camaño estaba le salió el nacionalismo, le salió la patria. Camaño impregnaba la patria. El orgullo dominicano. Óyeme, figura como Francis. Es muy difícil. Esos tipos de hombres que surgen no surgen en todo tiempo. Con Francis es otra cosa. Ya.
El pueblo dominicano debe rendir tributo a la grandeza de Francis Camaño. Bueno, hubo un proceso en el que obviamente la negociación se impuso al finales de 1965 y el 29 de agosto se produjo un último enfrentamiento militar. Tú lo recuerdas muy bien. Muy bien, muy bien. Ese enfrentamiento militar. Ya estaban planteadas las negociaciones. Claro, hay que decir que el 19 de diciembre hubo un ataque para matar a Francis y a los compañeros constitucionalistas en Santiago, en el Matún. De ese tema hemos hablado mucho. Pero en agosto, ¿qué pasó aquí en la capital? Mira, con ese enfrentamiento? Sí, yo quería traerte, tipo La Jara, hablaste esto, mira la prueba. Mira, el 15 y 16 de junio, antes voy a entrar de una vez rápido en ti, el 15 y 16 de junio, los ataques a los americanos, en San Carlos, en esa zona, quemaron una ambulancia que la manejaba Freddy. Es un crimen de guerra. Sí. Eso no es normal. Le dieron un bazucazo a la ambulancia. Había un joven que trajo un tanquecito de guerra. Le dije, con ese tanque voy yo a andar con mi familia cuando gane la guerra. Yeah. Ramón se llamaba. Él cogió con su tanque, subió para San Carlos, por la Enriquillo. Pero es un tanque recuperado. Sí, un tanque. Él vino con el tanque de allá de la zona norte. Él vino de la zona norte. Y lo llegó a San Carlos. Ya. Y él con ese tanque manejaba, cogía toda la 30 de marzo para arriba. Él cubría la 30 de marzo, porque cada comando, como te dije anteriormente, cubrían eso. Después del asalto a Palacio, todo el cordón del Palacio lo cogieron los brasileños. Sí. Los brasileños. Incluso dicen que brasileños fueron los que dispararon contra Juan Miguel Román y el grupo de los que formaron el equipo para recuperar el palacio. No, ellos no estaban ahí todavía. Pero bueno, hay versiones de que fueron brasileños. Sí, otros dicen que son norteamericanos. Los gringos que estaban en la Caribe. Y hay quienes dicen que en realidad eran del ejército norteamericano, pero que muchos eran puertorriqueños. Sí, eran los gringos que estaban en la Caribe. En la Caribe. Sí, que a unos francotiradores que ese fue que mató a Reyito cuando estaba con Chetaro, que fueron después el día 20, después del 19. Después del 19. Sí, que mató a Reyito, le pegó un tiro de francotirador. ¿Qué pasa? Ese cordón que estaban ahí, de brasileño, el 29, después del 15 y 16, fíjate que se hizo el mitin del 14 de junio, que hay que reconocer, este pueblo, reprimido en la zona norte, bajó a respaldar el gobierno constitucional. Eso tiene más valor que un combatiente. Tú salís de esos guardias que fusilaban a la gente allá a venir a apoyar este gobierno. Sí. Eso tiene más valor que los mismos combatientes. ¿Ese fue el mitin en la Fortaleza Osama? No, en el Parque Independencia. En el Parque Independencia. Entonces, cuando los americanos vieron ese mitin tan grande del pueblo apoyándolo, el 15 y el 16 de junio. Sí. Al otro dijeron, bueno, acá, por esto está grande, este pueblo está apoyando a esta gente en masa. Hay que darle, hay que acabar esto rápido. Entonces nos atacaron 15 y 16. Que fueron los ataques más fuertes. Más fuertes. En el Conde estaban los cañones de 105 por todos lados. Sí. No ablandaron a Francis, ni al comando constitucionalista. Pues sus negociaciones, que tú debes saberla más que yo ya, el 29, la noche se puso de día en San Carlos. Sí, ¿cómo es eso de que la noche se puso de día? Por la bengala, las bengalas. Tiraron bengala y mortero de 40 milímetros. ¿Los norteamericanos? No, los brasileños. Ah, los brasileños. Los brasileños. Eran los de Brasil. Fueron del Brasil, los americanos no dispararon. Se han disparado, quizás dispararon algo, pero el ataque fuerte fueron los brasileños en esa zona. Panasco era el jefe de la Fuerza Militar Interamericana de Paz. Sí, era brasileño. Exactamente, que inclusive nosotros en el comando del tren, yo estaba ahí, a mí me agarró en el 30 de marzo, porque yo quedaba en la avanzada y iba a dormir a mi casa, cuando no tenía servicio. Y esa noche, que se puso de día y morterazo, el comando móvil que le tenía Lluvere, Pecaíto, que era el artillero del tanquecito que se salvó cuando lo quemaron. El artillero, y sí. Pepe Marichal, sobrino de Fiquito. Cogieron con la 50,
bajaron la 16 de agosto, se metieron por Claro, que hay una callecita que sale a la Julio que Verne. Antes era Codetel, sí, Sí. sí, Julio Verne Sale esa callecita 30 de marzo. a la Julio Verne, Sí. sacaban la unidad móvil con la 50, le disparaban a los brasileños que estaban en la Julio Verne pegados al palacio, Sí. y volvían y salían, volvían y le tiraban, volvían y salían. Le tiraron un cañonazo con 105 que dio allá en Codetel. Por suerte que ya yo había brincado y estaban del lado de la 30 de marzo con 16 de agosto. ¿Tú ves? Eso eran las resistencias. ¿Qué pasa? Cucaracha, que era el comandante... Pero en ese momento, 29 de agosto, ¿no estaban ya planteadas las negociaciones? Porque Sí, había un ellos proceso. atacaron fuerte esa noche. Ellos atacaron, eran morterazo y morterazo, e inclusive mataron Bueno, eso pudo ser un elemento de presión en las negociaciones. Para mí que fue así, que fue de presión. Y mataron 2 señores con un 105 en una casa en la Trinitaria. Lo mataron los brasileños, le tiraron ahí un cañonazo. Y lo grande es que el pueblo se quedó en la zona, corriendo todo el riesgo. Le daban la comida a los combatientes, café lo ayudaban. Es decir, hay un combatiente que aquí no han hablado, que es el apoyo del pueblo dominicano. No, la gente, mira, la gente llevaba automóviles con el tanque lleno de combustible, y vaciaban el tanque de combustible para los vehículos de los constitucionalistas. Llevaban desde los pueblos, llegaban los vehículos con víveres, con arroz, con carne, con todo para alimentar a los comandos. Eso era se creó un equipo estratégico para eso también. Y la gente apagaba la luz. Todo el mundo apagaba la luz. Y cuando me dice mi papá, óyeme, esto está como cuando que uno puede dormir con la puerta abierta. En la zona constitucionalista tú podías dormir con tu puerta abierta. Ahí nadie te robaba. Y el delincuente le pelaban su cabeza, le ponían su letrero y lo mandaban para el otro lado por ladrón. Sí. Óyeme, entonces... Así trataban a los ladrones en la zona constitucionalista, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, mira, los G que se les quitaban a los americanos, después lo pasaba... Pero pasaron varias tragedias con ladrones. Bueno, ya... El caso de Santana, por ejemplo, fue un verdadero... sí, pero ya eso fue un ajusticiamiento, un ajusticiamiento de los asesinos que mataron a Oscar Santana. Eso lo hicieron ya eso está en la esfera arriba. ¿Tú ves? Arriba, sí. Pero que eran ladrones. Claro, eran ladrones, habían matado y Camaño creo que fue que mandó a Oscar Santana a que resolviera el tema del robo de los pollos. Sí, pues siempre hay de todo, tú sabes. ¿Sabes que ¿Y tú fuiste testigo en el caso de San Carlos de la existencia de gente que aprovechara para robar establecimientos comerciales, colmados, mercaditos? No, es que hubo algo que chetaron, agarraron unos muchachos que estaban robando ahí y le devolvieron todo en la Caribe y lo llevaron preso a todo. Ahí no se robaba nada. Pero no lo fusilaron. No, porque dependía. Si tú dices lo de Oscar Santana, quizás no sé si lo asesinaron. No, los que asesinaron a Oscar Santana fueron fusilados. Sí, pero esos ladroncitos lo que se cogían era y le pelaban la cabeza y le tiraban para el otro lado. Pero ahí no había bueno, tu conclusión como experiencia vivida en ese proceso de 1965. ¿Se salva el pueblo dominicano por el antiimperialismo o por el deseo de soberanía? Yo diría, Fausto, que por el deseo de soberanía. Y yo creo que toda esa sangre derramada ha dejado de que nadie se atreva a no aceptar la voluntad popular de unas elecciones. Le costó mucho a este pueblo, le costó mucho, fueron muchos jóvenes que fundaron su vida por estos momentos democráticos que se está viviendo. Es un abuso a la memoria de todos esos amigos y compañeros que han caído, no seguir este proceso, abusar de este pueblo, que es muy caro, de América Latina, este pueblo que más caro ha pagado su democracia y más caro ha pagado su soberanía. No podemos permitir jamás en la vida que se pierda la soberanía nacional, no importa de dónde venga.
con problemas que tú sabes bien claro, que estamos en peligro realmente, con un vecino muy peligroso con su crisis, que puede afectar nuestra soberanía. Entonces, creo que nosotros, los que quedamos vivos y los jóvenes que van subiendo, pues nosotros ya hay que luchar por nuestra patria. No hay otro sitio donde tú puedas ir que no sea tu casa, y tu casa es la patria. Bien, muchas gracias. A Manuel Marino Santana, Marinito, todo el mundo lo conoce por Marinito. Él es de San Carlos, pero al mismo tiempo es de San Juan Bosco, donde, ¿verdad? San Juan Bosco 94 era. 94. Muchas gracias a Marinito por este diálogo. Estas experiencias particulares, individuales, hay que tomarlas muy en cuenta porque son las vivencias simples, llanas, duras y fuertes que vivimos en un periodo de ausencia de democracia y de búsqueda de libertad. Muchas gracias a Marinito por este diálogo y gracias a ustedes por acompañarnos en él. Hasta luego.